En esa parte del capítulo 5 vamos a ver la función que juegan las enzimas sobre varios grupos de alimentos. De esas enzimas nosotros las vamos a poder clasificar como carbohidrasas, que son las enzimas obviamente que van a ser específicas para los carbohidratos, así como también para otros grupos alimenticios o para otras macromoléculas. Vamos a poder tener las proteasas, las lipasas y además otros que vamos a ver más adelante que cumplen funciones más de transporte de electrones o más bien de pasar electrones de una molécula a la otra, que son las oxidorreductasas, ¿verdad? Que son aquellas que tienen, nos dan el potencial de perder electrones de una sustancia y ganarlos por otras, oxidando una y reduciendo la otra. Entonces vamos a empezar con estas primeras, carbohidrasas. Estas carbohidrasas obviamente van a ser todas aquellas enzimas que su sustrato, el sustrato específico para estas son varios tipos de carbohidratos. Dentro de estas carbohidrasas, la primera que vamos a ver son las amilasas, que son aquellas que juegan papeles sobre la amilosa. Recordemos que la amilosa es un polisacárido, un carbohidrato tipo polisacárido, que este carbohidrato tipo polisacárido cumple una función de reserva de energía y que son un montón de unidades de glucosa que están unidas por enlaces 1, 4. Entonces, dentro de las amilasas, nosotros vemos este dibujito que está aquí, que lo acabamos, vamos a borrar aquí para que quede bien claro. Este dibujito que tenemos aquí, o este esquema que tenemos aquí, rodeado de rojo, nos muestra a nosotros lo que sería más o menos una fraccioncita pequeña de esa amilosa, perdón, de ese almidón, que ese almidón estaría compuesto por amilosa, que eso es toda aquella cadena lineal, digámoslo así, va a ser toda aquella fracción lineal del almidón, y amilopectina, que va a ser toda aquella fracción que en vez de ser lineal va a tener ramificaciones. ¿Cuál es la diferencia entre la amilosa y la amilopectina? Que en el caso de la amilosa solamente vamos a tener enlaces 1, 4. Entonces, los agregados de amilosa van a ser lineales. ¿Qué pasa en el caso de las amilopectinas? Estas van a tener no solamente enlaces 1, 4, sino también enlaces 1, 6. Entonces, los agregados van a tener ramificaciones. Entonces, ¿qué tipos de amilasas podemos encontrar nosotros en el almidón o que son específicas para el almidón? Varias de estas que nosotros podemos encontrar es, primero, la beta amilasa. ¿Qué es lo que hace la beta amilasa? Venir, tomar toda esta molécula que nosotros tenemos aquí, que estamos hablando que es un almidón, y empezar a romperla de forma exo. Beta amilasa rompe de forma exo, cada 2 unidades de glucosa. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí, viene una unidad de glucosa, aquí estamos subrayándola en color azul, vamos a borrar para ubicarnos, vamos a empezar por esta parte, por esta. Cada 2 unidades de glucosa vendría y rompería aquí, después otras 2 rompería aquí, otras 2 vendría y rompería, y cada uno de estos trocitos que vamos rompiendo consiste en una maltosa, que es el disacárido que está compuesto por 2 glucosas. Entonces, esa beta amilasa lo que hace es prácticamente tomar una molécula, o más bien un agregado, ¿verdad? O un trozo del almidón, llamémosle así, y liberar todas las maltosas que se encuentren ahí, empezar a romper de forma exo. ¿Cuál sería otro tipo de enzimas? La alfa amilasa. ¿Qué haría la alfa amilasa? Ya no venir y romper de forma exo, liberando 2, sino que ella rompería adentro. Ya no es una enzima tipo exo, sino que es ahora una enzima tipo endo, que va a venir y va a romper enlaces 1, 4, liberando ya un trozo más grande, liberando este otro trozo más grande, liberando este otro, ¿verdad? Que veríamos aquí, y liberando este otro. Entonces ya la ruptura no es cada 2 unidades de glucosa, sino que es cada otras unidades de glucosa más grandes. Pero ambas, beta amilasa y alfa amilasa, va a actuar sobre enlaces 1, 4. ¿De qué nos serviría a nosotros entonces esta? La alfa, la que no rompe de forma exo, sino que rompe de forma endo, que esta alfa amilasa al venir y romper aquí va a liberar este trozo de almidón o este trozo de un constituyente de una molécula, en este caso de amilopectina, en esta forma. Va a liberar ese trocito a lo que le llamaríamos una dextrina. Entonces, esos trozos que son un poquito más grandes,
los cuales inclusive podrían tener tamaños de 10 unidades de glucosa o un poquito más grandecitas, eso es a lo que nosotros le llamaríamos dextrinas. Y lo que es la liberación de esas dextrinas, en el momento donde liberamos esas dextrinas, vamos a ver que la masa, por ejemplo, si es un pan, va a reducir la viscosidad. Se reduce la viscosidad del pan porque nosotros estamos tomando este almidón y lo estamos rompiendo, ahora si es una masa panaria. Entonces, todas estas almidones, ¿verdad?, que nosotros podemos tener, a romperlos de esta forma, reducimos la viscosidad. ¿De dónde se obtienen estas amilasas? Se puede obtener de ciertas bacterias del género Bacillus. Además de las amilasas, también podríamos tener otro tipo de enzima que se funciona muy parecido a la amilasa, pero que ya no sería la amilasa, sino que sería la glucoamilasa. Esta glucoamilasa no va a romper cada 2 unidades de forma exo, como era la beta, ni tampoco va a romper al azar, como hacía la alfa, sino que esta va a venir y va a romper unidades, tanto enlaces 1,4 como también podría romper enlaces 1,6. Aquí, aquí, aquí. Entonces, liberando ¿qué? Con esto nosotros tendríamos que liberaría lo que es glucosa, tanto de los enlaces 1,4 y 1,6. Entonces, este tipo de glucoamilasas que nos liberan glucosa, podríamos hacer que a partir de una gran cantidad de la amilosa o de la amilopectina, liberáramos esas glucosas para la fabricación de lo que son jarabes de glucosa, ¿verdad?, que se pueden utilizar más adelante como edulcorantes. Usos que nosotros le podemos dar a las amilasas, ya acabamos de mencionar uno, el primero es la liberación de glucosa. Esa liberación de glucosa nos permite a nosotros liberar esta glucosa para obtener esos jarabes que se utilizan como edulcorantes, cuyo grado de hidrólisis, o sea, de liberación de glucosa, la vamos a medir en equivalentes de dextrosa. ¿De acuerdo? Entre mayor cantidad de equivalentes de dextrosa tenga un alimento, obviamente el grado de ruptura, ¿verdad?, como acabamos de ver, o sea, el grado de glucosa va a ser mayor y por lo tanto eso nos va a dar a nosotros para estos jarabes unas características especiales que vamos a ver más adelante. Otros tipos de funcionalidades que tienen estas amilasas, el primero es en el malteado. Tomar la cerveza para hacer el malteado, la cebada para hacer el malteado de la cerveza, que nosotros lo que hacemos aquí es tomar las semillas secas y ponerlas a remojar, tratando de que éstas germinen, porque durante la germinación esta cebada va a hacer que se empiecen a sintetizar un montón de enzimas tipo alfa-amilasa, y estas enzimas tipo alfa-amilasas van a empezar a romper. Puede ser aquí dextrinas, va a empezar a romper. Inclusive puede haber cierta presencia de beta-amilasas que nos libere glucosa. Entonces todos estos sustratos, prácticamente las bacterias que son las encargadas de realizar la fermentación, va a tomar estos sustratos para poder fermentar obviamente estos azúcares y convertirlos en etanol y en dióxido de carbono. Otra de las funciones también sería esta función en el caso de la panificación, que en el caso de la panificación la harina, que puede traer beta-amilasas, puede producir a través de las beta-amilasas, ya vimos que rompe cada 2 unidades, ¿verdad? Lo acabamos de decir, puede producir cierta presencia de maltosa y además podrían producirse cierta presencia de glucosas para que se pueda dar el levado. ¿Qué era el levado? Tomar, en el caso del pan, la levadura para que fermente, ¿verdad?, esos azúcares, dándonos a nosotros la presencia de CO2 y de etanol, ¿verdad?, lo que son las fermentaciones. Y además, al liberarse glucosa y haber proteínas en el medio, nos puede dar a nosotros reacciones de oscurecimiento tipo Maillard, ¿verdad? Entonces esas son algunas de las funciones que tienen las amilasas dentro de los alimentos. Otras de las enzimas van a ser las glucanasas. ¿Qué tienen estas glucanasas de especiales? Que bueno, estas glucanasas, algunas de las glucanasas pueden ser las celulasas y otras podrían ser las hemicelulasas. Recordemos que tanto la celulosa como la hemicelulosa, que eso ya lo vimos en el capítulo de carbohidratos, la celulosa y la hemicelulosa son carbohidratos estructurales. Son tipos de polisacáridos estructurales que no son aprovechables por el ser humano. No son aprovechables porque forman parte de la fibra. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para tomar o para poder empezar a romper esa celulosa? A través del uso de glucanasas tipo celulasas, que esa lo que van a causar es una hidrólisis en los enlaces 1,4. Igual que en el caso de las amilasas, que también hidrolizaban los enlaces 1,4. Pero las amilasas eran específicas para el almidón. Y los enlaces 1,4 del almidón eran alfa 1,4. ¿Qué pasa con las celulasas?
las celulasas son específicas para la celulosa y los enlaces son 1,4, pero beta 1,4. Entonces, ese cambio, ¿verdad? Ese cambio de alfa a beta hace que obviamente la enzima que se utilice sea pues otra enzima. En este caso, la celulasa tendría o efectuaría hidrólisis sobre los enlaces beta 1,4 para convertirlos en glucosa. Y se encuentra tanto en microorganismos como en los sistemas digestivos de ciertos herbívoros, ¿verdad? También vamos a tener la hemicelulosa, que en este caso no solamente crearía hidrólisis sobre los enlaces beta 1,4, sino que crearía sobre enlaces beta 1,3 y 1,4. Y nosotros podemos encontrar estas o podemos utilizar estas para obviamente venir e hidrolizar las hemicelulosas que forman parte de las paredes vegetales, ¿verdad? O los polisacáridos estructurales, y con eso podemos mejorar lo que es la extracción de aceites, el ablandamiento de los tejidos, la producción del etanol. Al fermentar el almidón podemos obtener un montón de beneficios al utilizar este tipo de hemicelulasas. Otras de las enzimas tipo carbohidrasas que vamos a tener van a ser las pectinasas, que dentro de las pectinasas tenemos la pectiliasa, la pectin-metilesterasa y la poligalacturonasa, que estas enzimas van a actuar sobre la pectina. Recordemos que la pectina es un polímero del ácido galacturónico, que en este caso veríamos varias unidades del ácido galacturónico que se polimerizan, ¿verdad? Y se unen a través de este enlace glucosídico. Entonces, el objetivo de esta sería venir y romper, obviamente, venir y causar hidrólisis o ruptura sobre cada uno de esos enlaces. Entonces, ¿qué tipo de enzimas pectinasas tendríamos nosotros? Estas tres que están aquí. Estas que se encuentran aquí, que son las pectil-metilesterasa, lo que harían sería la liberación de metanol de los enlaces éster metílicos. O sea, estos enlaces que se encuentran aquí, esto es un éster, ¿verdad? Esto que tenemos ahí, un grupo carbonilo, unido de oxígeno, unido en este caso de un metilo, que nosotros lo vemos aquí, esto es lo que le llamamos un grupo éster. Vendríamos y romperíamos para la formación de metanol. En el caso de la poligalacturonasa, vendríamos a romper estos enlaces glucosídicos, romper aquí para la obtención de ambas, ¿verdad? Ya por aparte. Entonces, prácticamente lo que nosotros haríamos aquí a través de estas enzimas es romper todos estos polímeros del ácido galacturónico. ¿Qué beneficio nos dan a nosotros estas? Bueno, primero, esta primera, si nosotros nos fijamos, más bien no en la primera, sino en esta segunda, que vamos a subrayar en color rojo, esta que está aquí tomaría este grupo y al momento de venir y remover este enlace que está aquí o causar ese rompimiento de este enlace que se encuentra aquí, bueno, liberar lo que es a través de una hidrólisis, a través de la presencia de agua, esto, y dejar esto que está aquí, esto que nosotros nos queda es un grupo carboxilato. Este protón que está aquí se puede desprotonar para que nos quede algo como así, menos. Este menos puede interactuar con el calcio. O sea, ese carboxilato que está ahí, o esos grupos carboxíleos que se pueden desprotonar a carboxilatos, puede interactuar con el calcio divalente, o pueden interactuar inclusive en la sacarosa, como ocurre similarmente cuando se da la mermelada, ¿verdad? Se da la formación de estos geles. Y además esto, al interactuar con otros grupos calcio divalentes, puede darnos a nosotros como resultado la formación de estructuras muy rígidas. ¿Para qué se utilizan estas pectinasas? Se utilizan de la siguiente forma. La primera, se pueden utilizar como en la elaboración de purés y concentrados. ¿Y por qué en la elaboración de purés y concentrados? Porque nosotros cuando tenemos, por ejemplo, vamos a hacer un puré de cierto vegetal, nosotros ocupamos que el tejido de este vegetal esté blando para poder formar un puré. Entonces resulta que parte de ese tejido vegetal no solamente va a ser hemicelulosas, como lo hemos visto, sino que parte de ese tejido vegetal, inclusive eso sucede en las manzanas, parte de ese tejido vegetal va a ser pectinas. Entonces nosotros donde venimos utilizamos esas enzimas, esas pectinas las rompemos y la viscosidad, ¿verdad? O la dureza de esos tejidos vegetales disminuye. Entonces es más fácil convertirlos en un puré. Otra de las funcionalidades que tenía sería la clarificación de jugos de frutas o de vinos, que muchas veces, el caso de los jugos de frutas, hay jugos de frutas que van a tener que ser más opacos para que puedan ser consumidos por el cliente, como por ejemplo podríamos pensar en un jugo de naranja, que por lo general nosotros al comprarlo vemos que el jugo de naranja puede ser de color opaco o puede traer inclusive parte del material vegetal ahí en suspensión.
Otros jugos como los jugos de uvas, como los jugos de manzanas, nosotros esperamos que esto no sea opaco, sino que esos sean translúcidos, transparentes, ¿verdad? Que no tengan este tipo de partículas en suspensión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros andamos buscando ahí? Venir y tomar esas partículas en suspensión, que por lo general pueden ser pectinas, y romperlas para que se nos liberen estas unidades, romperlas para que se nos liberen estas unidades, o romper para quitar lo que es el metoxilado. ¿Y qué logramos nosotros con eso? Que todos esos sólidos en suspensión disminuya, esto pase a la fase soluble y se nos aclaren los jugos. Entonces, ese es otro tipo de función que tienen las pectinasas, venir, obviamente, y aclarar tanto jugos como vinos. Nosotros podemos ver aquí lo siguiente: al llegar a la madurez comercial o inclusive al pasarnos a la sobremadurez, ¿verdad? Recordemos que bueno, eso lo vamos a ver posteriormente en el siguiente grupo, que no es lo mismo madurez comercial que madurez fisiológica. En el caso de llegar a la madurez comercial, puede que ya las pectinasas que estén en medio hayan ablandado el tejido vegetal hasta el punto de que nosotros lo podemos consumir. O sea, que el vegetal ya no esté tan duro, ¿verdad? Ya no sea inconsumible. Pero en el momento donde nos pasamos, ¿verdad? De la maduración, que bueno, aquí entran otros factores en juego, la presencia de etileno, entre otros muchos más, ¿verdad? Que vamos a ver. Pero puede que las enzimas tipo pectinasas hayan actuado tanto sobre los vegetales que inclusive estos sean susceptibles, la pared vegetal sea tan suave que no, si esta manzana está aquí, nosotros la rompiéramos a través de un golpe, quedaría un hueco, porque obviamente vamos a ponerlo en color negro para que sea mejor, quedaría un huequito dentro de la manzana porque ya el tejido vegetal ha estado tan afectado por pectinasas que eso se puede golpear y puede quedar un hueco y por ahí pueden entrar organismos, ¿verdad? Microorganismos, y obviamente ya el fruto no se puede consumir. Otro tipo de enzimas serían, que bueno, estas no las vamos a ver tanto como las anteriores. Una de estas sería la inulinasa, que bueno, recordemos que la inulina, que eso ya lo deberíamos haber visto, deberíamos haberlo leído del capítulo de carbohidratos. La inulina es un tipo de azúcar que es un polímero de varias unidades de fructosa, por ahí de los 60 unidades de fructosa, que se utiliza como reservorio de energía en más o menos un 15%, dice el material de texto que se utiliza en este curso, un 15% de las plantas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Algo como así es la inulina, un montón de unidades de fructosa unidas cuyo precursor inicial es la sacarosa. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Simplemente, pues como en el caso del almidón, algo muy parecido, ¿verdad? En el caso del almidón era un montón de glucosas, en el caso de la inulina van a ser un montón de fructosas. ¿Qué es la inulinasa? Aquella que va a venir y va a romper, va a causar una ruptura tal que se van a liberar cada una de esas fructosas. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros liberar cada una de esas fructosas? Que obviamente todas juntas no tienen un sabor dulce. Al momento donde se libera cada una de estas, van a adquirir un sabor dulce. Entonces nos puede servir en la producción de edulcorantes a partir de la inulina, este tipo de inulinasas. Estas obviamente, al ser un tratamiento enzimático, no se va a requerir para la ruptura de estas condiciones tan extremas, o sea, no se van a ocupar condiciones de temperatura tan altas, sino que se pueden realizar a condiciones relativamente bajas. Sin embargo, la fructosa al liberarse, recordemos que la fructosa, como todo monosacárido, tiende a ser, bueno, tiene el carbono reductor disponible y por lo tanto tiende a ser inestable. Entonces, este tipo de azúcares, al combinarse con proteínas, en ciertos productos que las utilicemos, puede darnos oscurecimiento vía Maillard. Además, ¿dónde se encuentra esta o cuáles son algunos ejemplos de estas plantas que utilizan la inulina como reservorio de energía? El primero es el ágave, que es la planta de la cual nosotros tomamos la inulina para tratarla con inulinasas para formar fructosa, ¿verdad? Que ya la vimos aquí, y esa fructosa puede utilizarse como azúcar fermentable para la producción de tequila. Es una planta muy utilizada, muy plantada en México, que se utiliza para la producción de tequila, y además esta otra que se encuentra aquí, que es la alcachofa de Jerusalén, que son algunos ejemplos de plantas que vienen, que se pueden utilizar para la producción para la obtención más bien de inulina. Otra enzima sería la lactasa, que bueno, esta ya por conocimiento popular, ya la hemos oído mencionar muchas veces, que la lactasa lo que nos haría a nosotros sería tomar la lactosa como tal, como disacario, y recordemos que la lactosa está, bueno, aquí lo vemos abajo, la podemos hidrolizar a sus dos componentes, glucosa y galactosa,
¿Qué es lo que pasa con la lactosa? Que muchas veces nosotros, los seres humanos adultos, ¿verdad? Ya no tenemos este tipo de enzima lactasa. Entonces, este tipo de enzima lactasa no vendría a romper este enlace y ahí es donde nosotros muchas veces somos intolerantes a la lactosa o intolerantes a la leche, que dentro del organismo no tenemos, por cuestiones ya propiamente del organismo, no tenemos la suficiente cantidad de lactasa para poder hidrolizar eso. Entonces, la lactosa llegaría completa, ¿verdad? Llegaría como sin hidrolizar o sin poderse absorber en el tracto digestivo al colon, prácticamente al final del intestino grueso, ¿verdad? Y nosotros ahí tendríamos un complejo de microorganismos que los podrían fermentar. Otra, última, sería la invertasa en este caso, que en el caso de la invertasa nosotros tendríamos que sería un azúcar que tomaría la sacarosa y la invertiría. Bueno, al decir que la invertiría es que una disolución de sacarosa gira la luz en una dirección. En el momento donde nosotros tenemos esa sacarosa, que la vamos a dibujar aquí, y la hidrolizamos de la misma forma como acabamos de hidrolizar la lactosa, ¿verdad? De la misma forma. Este al momento donde nosotros venimos y la hidrolizamos, podríamos dejar por un lado la glucosa y por otro lado la fructosa. Y la mezcla de estas dos ya hemos visto que tiene un ángulo de rotación de la luz diferente. Entonces, ¿qué sería esa invertasa? Simplemente aquella enzima que viene y toma como tal la sacarosa y la rompe en sus unidades de glucosa y de fructosa. Esta ruptura se podría hacer también por medios químicos, pero es más eficiente, ya lo dijimos anteriormente, son siempre más eficientes los métodos enzimáticos. Y este tipo de, tanto la lactasa como la invertasa, que las acabamos de ver, estas dos últimas, son utilizadas mucho en la industria. ¿Y por qué son tan utilizadas en la industria? Por ejemplo, la primera, que sería la lactasa. ¿En qué se utilizaría la lactasa? Esta lactasa no es tan soluble en agua fría, sobre todo en agua fría, como son otros azúcares. Entonces tiende a precipitar cuando tenemos disoluciones muy saturadas. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Venir, romper esa lactosa. Más bien la lactosa, acabamos de decir la lactasa es la enzima, no. Es la lactosa más bien la que no es muy soluble como otros azúcares. Entonces, como esta tiende a ser insoluble, por ejemplo, si nosotros venimos y la tenemos en grandes cantidades, por ejemplo, en un helado o en un confite, esta tiende a ser insoluble, entonces se empieza a precipitar. Entonces nos puede dar esa textura arenosa, que es un defecto de los helados. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Venir y tomar esa lactosa y utilizar ahora sí esta lactasa, ahora sí es la enzima, ¿verdad? Utilizar la lactasa para que nos hidrolice esto y nos dé esta lactosa, nos la rompa, ¿verdad? O nos la hidrolice en sus dos unidades estructurales, glucosa y galactosa. Y estas dos unidades estructurales, ahora sí, tras de que son más dulces, aumenta el dulzor. Encima de eso, ¿qué nos va a aumentar a nosotros? La solubilidad. Entonces, eso evitaría ciertos defectos, por ejemplo, en los helados. Y en el caso de la invertasa, lo mismo, ¿verdad? En el caso se puede utilizar en la confitería, porque los azúcares invertidos van a ser más solubles en agua que los azúcares no invertidos. Entonces vamos a poder no vamos a tener esos problemas con lo que son los azúcares en disolución. Angie. Angie.